uruguayo denuncia un golpe de Estado, lo digo entre comillas por todo lo que también vamos a ver más adelante, en Bolivia, tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia. Si bien Morales anunció su renuncia en el día de ayer, hoy al mediodía, este mediodía, presentó su renuncia por escrito después de 3 semanas de protestas contra justamente su polémica reelección y de que la policía y los militares pidieran su renuncia. La Cancillería emitió un comunicado en el que el gobierno de Uruguay expresa su consternación por el quiebre del Estado de Derecho producido en el Estado plurinacional de Bolivia, que forzó la salida del poder del presidente Evo Morales y sumió al país en caos y la violencia. El texto emitido por Cancillería, que allí lo estamos viendo en pantalla, dice que no existe argumento que pueda justificar estos actos, en particular habiendo anunciado pocas horas antes el presidente Morales su intención de convocar a nuevas elecciones a partir del informe producido por la Misión Electoral de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Exactamente, y hablábamos, comillas, de lo del golpe de Estado, porque el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Noboa, cuando conversó ayer con los colegas de Telenoche en exclusiva, había evitado hablar de golpe de Estado y dijo que temía por un vacío de poder. En declaraciones a Telenoche, Nin dijo que en Bolivia hay una gran confusión y que el ministerio se está rigiendo por las informaciones que le transmite la embajada uruguaya en aquel país. Hagamos una cronología de cómo se llegó, digamos, a esta situación. Todo se da luego de que la OEA hiciera pública una auditoría del proceso electoral en el que se aseguraba que no se siguieron los procedimientos adecuados y hubo contundentes irregularidades, por lo que exigía su anulación. Como bien dice, hubo varias, ¿no? Pero una de las irregularidades que asegura justamente de la OEA que hubo en las elecciones fue en el sistema de transmisión de resultados. A ver, lo que dicen es que sufrió un apagón cuando anticipa una segunda vuelta electoral entre el presidente del país, justamente, y su rival Mesa, ¿no? Es decir, que iban a un balotaje. Claro. Ahí va, y ahí hubo un apagón. Claro. Siguiendo la recomendación de la OEA, Morales anunció por TV su intención de renovar la totalidad de vocales del Tribunal Supremo Electoral. Pero de todas formas, las Fuerzas Armadas y la policía solicitaron su renuncia, sumándose a un pedido de líderes opositores. Finalmente, Evo Morales renuncia a la presidencia de Bolivia después de 14 años en el poder y denuncia un golpe cívico, político y policial. Evo Morales dijo en su discurso de renuncia: no queremos enfrentamientos, y agregó que renuncia para propiciar la pacificación de Bolivia y que vuelva la paz social. Bueno, pero justamente para conocer qué pasa en este momento en Bolivia y entender el conflicto es que estamos en contacto con la periodista boliviana Fabiola Gutiérrez, embajadora de Sembra Media. Fabiola, muchas gracias primero que nada por estar con nosotros en Vespertines y bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sofía, Adriana y Darío. Es más bien un placer para mí compartir con ustedes sobre lo que estamos viviendo actualmente los bolivianos. Fabiola, nosotros recién hacíamos un resumen de alguna manera de todas estas semanas y de lo que ha pasado. Queremos preguntarte a vos que estás ahí y que trabajás justamente como periodista, que nos puedas hacer básicamente un breve raconto de lo que está pasando ahora y en qué situación se está hoy en Bolivia. Claro que sí. Bueno, lo primero y lo más importante es resaltar es que nos encontramos en el día número 23 de movilizaciones sociales, de los cuales los últimos 20 días han sido de paros y bloqueos nacionales. Es importante recalcar esto porque se está nombrando como causa de la renuncia de Evo Morales el pedido de su renuncia de parte de la policía y de parte de las Fuerzas Armadas, cuando en realidad mismo estos cuerpos han respondido a las demandas de la población, que como les digo estamos entrando ya en una cuarta semana de movilización social, que abarca una gran amplitud de sectores, inédito en Bolivia, no se había visto nunca antes, tanto sectores empresariales, urbanos, rurales, e incluso se ha logrado la adherencia de sectores que históricamente habían sido fieles al MAS, como la Central Obrera Boliviana, como cocaleros, como mineros cooperativistas. Y en este panorama es que al final termina siendo un poco confuso en qué momento pasó el pedido de las Fuerzas Armadas, en qué momento pasó el motín policial. El día 20 de octubre se realizaron las elecciones nacionales y el conteo preliminar se estaba transmitiendo por internet y este fue suspendido. Y luego de 20 horas se reactivó y había una diferencia inexplicable en palabras de la OEA.
Esa fue la primer chispa que dio lugar a que la gente, el mismo día de que se habían realizado los comicios, se empiece a manifestar en los lugares donde se estaban realizando los cómputos en los departamentos. A partir de ahí se empezó a dar una serie de protestas sociales que además fue acompañada por otros grupos de ciudadanos informáticos que empezaron a hacer la descarga de las bases de datos de las que estaban públicas de acuerdo a las leyes de nuestro órgano electoral, y empezaron a encontrar una serie de irregularidades. Al mismo tiempo, el propio órgano electoral había contratado una empresa que haga una auditoría interna, por así decirlo, y esta empresa hace 4 o 5 días dice que todo el proceso estaba viciado de nulidad. Y ya el remate final lo dio la OEA cuando ayer a las 5 de la mañana comunicó que se encontraban fallos muy graves y recomendaba que las elecciones se rehicieran. En todo este proceso, el presidente Evo Morales negó siempre las posibilidades de fraude, y cuando admitió la posibilidad de que pudieran existir, dijo que si había fraude, entonces se podría hacer una segunda vuelta, cuando en realidad lo que corresponde ante un fraude es la investigación, aprehensión y castigo penal de los autores materiales e intelectuales, ¿no? Claro. Actualmente en Bolivia, las últimas 2 jornadas han estado marcadas especialmente por la violencia. El día sábado por la mañana, un grupo de estudiantes se estaba dirigiendo hacia La Paz para manifestarse en contra de Evo y fueron emboscados por campesinos armados que se declaraban militantes del partido de gobierno. Los estudiantes tuvieron que retroceder en la ruta y fueron socorridos por las policías, que ya para ese entonces se habían amotinado a favor del pueblo. El día domingo por la mañana sucedió que había un grupo de mineros que también se encontraba camino a La Paz, y cuando estaban como a 300 kilómetros empezaron a ser heridos de bala por grupos armados. Y en ese momento, cuando las Fuerzas Armadas, que ya habían comunicado su abstención de reprimir a las movilizaciones, decidieron realizar operaciones terrestres y aéreas para neutralizar estos grupos armados. Justamente mientras pasaba eso, se empezó a dar una ola de renuncia que empezó a deslegitimar aún más a Evo Morales y a su partido de gobierno. Se dieron alrededor de 30 renuncias en efecto dominó. Entre estas renuncias se encontraban ministros, viceministros, gobernadores, alcaldes, senadores, diputados y otras autoridades. También para esas horas el Tribunal Constitucional ya había emitido una orden de aprehensión a las 25 autoridades electorales a nivel nacional. Y también este comunicado final de la OEA de que habían encontrado graves irregularidades dio lugar a que estos sectores que les nombraba un principio, que son afines al partido de gobierno, empiecen a pedir su renuncia en aras de la pacificación del país. La última institución, el último órgano en pedir la renuncia fueron las Fuerzas Armadas. Y entonces, en menos de una hora después del comunicado de las Fuerzas Armadas, es que Evo Morales y Álvaro García Linera emiten su renuncia a la presidencia y vicepresidencia correspondientemente. Fabiola, el hecho que el ejército, digamos, que las Fuerzas Armadas y que la policía solicitaran esta renuncia de Evo Morales, pues es lo que puede determinar que se esté hablando de un golpe de Estado. Lo que pasa es que las Fuerzas Armadas hicieron este pedido después de 22 días de movilización. Fueron, a mi opinión, el último órgano que el partido de gobierno estaba esperando que emita su comunicado justamente para poder fundamentar un golpe de Estado. Sin embargo, un golpe de Estado implica el arrebate del poder de forma rápida, y aquí vemos que además de estas últimas más de 3 semanas de movilización, este tema ya venía en la agenda política hacía 3 años. Porque hace 3 años los bolivianos ya habíamos votado en contra de que se modifique nuestra constitución política, que en su artículo 168 establece que un presidente puede ser elegido 2 veces consecutivas. Este ya es el 4º mandato de Evo Morales. Claro. O sea, hubiera sido, mejor dicho, su 4º mandato, era su 4ª candidatura. Fabiola, también se habla... otra cosa... También se ha hablado de más que de golpe militar, de golpe cívico.
pasa es que sería un golpe cívico si los cívicos hubieran tomado el poder. Pero actualmente estamos ya acercándonos a las 24 horas en las que en Bolivia nos encontramos sin presidente, y en las que estamos más bien esperando que el proceso constitucional se dé de acuerdo a nuestras leyes. Entonces, ante esta ola de renuncias de viceministros y de ministros, de diputados y senadores, la sucesión constitucional se vio alterada. Entonces, hace menos de una hora ha salido a hablar la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Yanine Áñez, para comunicar que ella va a ser quien va a asumir la presidencia. Bueno, porque así lo establece la Constitución. Justamente hace unas horas comentaba la prensa internacional que se dudaba si llegaba finalmente a destino porque ella tenía, digamos, como una cápsula de seguridad que la iba a acompañar desde el aeropuerto hasta el Parlamento, pero los militares le llevaron un helicóptero y había como una duda si llegaría al lugar. Finalmente entonces llegó. Sí, llegó, dio una conferencia de prensa y comunicó que el día de hoy va a convocar a que la Asamblea sesione mañana para que se aprueben las denuncias de Evo Morales, Álvaro García Linera y toda la sucesión constitucional que seguiría para que se asuma el mando. Y también comunicó que se va a dar la garantía a los diputados y senadores del ahora ex partido de gobierno para que puedan sesionar y que las Fuerzas Armadas los iban a proteger. Ella ha quedado en que su gobierno va a ser un gobierno de transición que va a llamar a elecciones lo antes posible para que se atiendan las demandas de la ciudadanía y por supuesto con una renovación del Tribunal Electoral, ya que 3 personas del Tribunal Electoral ya fueron aprehendidas entre ayer y hoy. Fabiola, quiero hacerte una pregunta, sobre todo para aclarar un poquitito de la manera en lo que vos estás diciendo y para entender el pedido de los militares. De alguna manera lo que vos decís es que la sociedad civil empujó a la policía y a las Fuerzas Armadas a pedir esa renuncia, que no sale y que no nace desde las filas, sino desde la gente que yo leía por ahí alguna crónica que decía que hasta que iba a las comisarías o que se metía como para pedirles por favor que reaccionaran y que hicieran algo. ¿Está bien lo que te estoy diciendo y es eso lo que vos nos querés transmitir o por dónde va? Sí, totalmente. El día viernes 8 de noviembre hubo un motín policial en la ciudad de Cochabamba. Y ni bien pasó eso, que fueron alrededor de 12 o 15 policías de bajo mando que salieron con la bandera de Bolivia y con un cartel que decía no al fraude electoral y que tenía el rostro de Evo Morales, la gente se largó inmediatamente a todos los comandos policiales y militares para pedirle que se unan al pueblo. Pero además, en las movilizaciones que se habían caracterizado por técnicas de la no violencia, ya se les había pedido a los policías y a los militares que se unieran a la lucha del pueblo. Entonces, ese no es un pedido que nazca, como vos bien decís, de sus filas para ellos apropiarse del poder. Ellos no están actualmente gobernando Bolivia, ni la policía ni los militares. Ellos lo que se han encontrado es aprisionados, exigidos por la ciudadanía de que no repriman. Pero además hay un antecedente inmediato muy interesante, que es que ellos fueron acuartelados y se encontraban en condiciones de asentamiento y alimentación irregular. Y días antes de que ellos decidan unirse al pueblo, habían recibido un llamado bono lealtad, que para los policías fue de 3.000 bolivianos, que es aproximadamente $240, y para los militares había sido entre 5.000 y 9.000 bolivianos, que eso es como 3.500 y $1.300. Las mujeres, las esposas de los policías, hicieron un reclamo fuerte, porque dijeron que había una desigualdad en el bono, pero además hicieron las averiguaciones de los orígenes de ese bono. Y encontraron que esos bonos no venían del Tesoro General de la Nación, sino que venían de los aportes a sus fondos de pensiones. Entonces, esos dos antecedentes, tanto la demanda de la gente como los malos tratos o malas condiciones de trabajo, vamos a decir, que tienen en Bolivia los policías y los militares, dieron lugar a que ellos establezcan la desobediencia civil desde sus filas, ¿no? Claro. Pero ellos nunca hicieron un pedido contrario al que hacía la ciudadanía, sino que se adhirieron a los pedidos de la ciudadanía. De hecho, les llamaron a que la ciudadanía, por favor, haga cercos para que ellos puedan amotinarse, para que al haber cercos y guardias civiles, los militares no los atacaran. Y no solamente eso, después de que ellos hicieron los motines, la ciudadanía armó ollas comunes en estos comandos departamentales y militares, que implicó recaudar víveres, la preparación de comidas y la distribución de esta alimentación a ellos.
viéndolo como una garantía de que ya no se iba a reprimir las protestas, puesto que sí se habían reprimido anteriormente por policía. Los militares no habían salido a las calles hasta el día de ayer. Clarísimo. Muy bien. Fabiola Gutiérrez, embajadora de Sembra Media para Bolivia, muchísimas gracias por estos minutos y vamos a seguir obviamente atentamente todo lo que esté sucediendo allí. Y mucha Muchas suerte, vamos arriba. Bueno. Un abrazo. Que estén bien. Gracias. Bueno, convengamos que esto viene, según explicaba ella, después de 23 días de movilizaciones, claro, ¿no? exactamente. Digamos, desembocó en todo esto. No, y viste que muchas veces nosotros obviamente recibimos el final de la película, que es que la policía y los militares fueron a pedir su renuncia y por lo pronto, con lo que dijo Fabiola, hay un trasfondo que es la gente pidiéndole a esas dos fuerzas que hagan algo. Y otra cosa que me llamó la atención, no sé si a ustedes, es lo que decía ella, la combinación de los diferentes sectores, que por primera vez, de alguna manera, hubo como una fusión en cuanto a la hora de salir y pedir, ¿no? Claro. Sectores que históricamente seguramente no hubiesen estado involucrados en hacer un levantamiento de estas características. Totalmente. Claro. Sí, y rescatar que, bueno, la senadora Yanine Áñez llegó a la Asamblea finalmente legislativa de Bolivia, dijo, esto será como el pueblo boliviano quiera, un tema de transición, vamos a llamar a elecciones con personalidades probas que lleven un proceso electoral que refleje el sentimiento de los bolivianos y se maneja, digamos, un tiempo de aproximadamente 90 días para, bueno, que finalmente esas elecciones se llevan a cabo. Hay un detalle no menor que era como decía, perdón, como decía Fabiola, empezaron a renunciar en masa antes de que Evo Morales renuncie un montón de personas asociadas y que tenían que ver con el partido oficialista. Claro. Yanine Áñez es opositora. Claro. O sea, la escalera empezó a bajar, todos empezaron a salir. Claro, porque expliquemos, sí, sí. renunció Exacto. el vicepresidente también, el presidente Renuncia de la Evo Asamblea Morales, General, renuncia el vicepresidente, el presidente de la Asamblea General. el presidente O sea, de la Cámara de Diputados, que es el que O sea, decide en sucesión. era lo que quedaba, fue como lo que quedaba por defecto, digamos. Exactamente. Finalmente, en esa escalera era la que quedaba por defecto. Ella es la vicepresidenta de esta Cámara Alta, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Saben que el periódico Página 7, que es el periódico que de alguna manera es opositor a Evo Morales, ha cerrado sus puertas y no, por seguridad, suspende las labores por estos días, o sea que la gente por ese lado no va a estar informado, ¿no? Sí, y bueno. Yo me quedé con un detalle que es más de definición que de otra cosa, que es lo del golpe de Estado. Claro. ¿Cuándo golpe de Estado sí, cuándo golpe de Estado no? Y hasta qué punto. Bueno. Esto que dice ella abre un poco el paraguas, ¿no? Y como que deja un poco. De que el otro por te fuera. da la idea de la Y inmediatez, claro. de que es rápido, de que es, ¿no? Pero yo buscando un poco, por Sí. ejemplo, reclamarle al gobierno o al Parlamento bajo aviso de que en caso de no ser aceptados procederán a realizar acciones dañinas, se puede definir de alguna manera como un golpe de Estado tácito o como la coacción, ¿no? Claro. A alguien a dejar el poder. Claro. Entonces, claro, hay como una línea muy fina de Claro. Pero cuándo sí, cuándo no. Lo que pasa es que ella decía que el tema del tiempo para ella era como fundamental a la hora de definir, ¿no? Porque Sí. decía que cuando se habla de un golpe de Estado se habla de una acción rápida, contundente y rápida, y que ahora que como que venían de hace Y de mucho toma tiempo. de poder. Exactamente. Para mí el tiempo no tiene mucho que ver, Pero pero es- sí tiene que ver lo de la acción, lo del poder. Que Claro. tomar el poder. ¿Me Claro. explico? En este caso, aparentemente, está pasando ahora. Tampoco tenemos toda la información y me parece que en estos casos también el tiempo es el que termina Sí. Claro. demostrando lo que pasa. Yo no lo tengo tan claro y también a veces es como, quizás no es necesario tan prontamente ponerle Claro, rótulos a todas claro. las cosas, ¿no? Lo Sí. que sí, a ver, el fraude electoral está, ya está Comprobado. consignado, Sí, comprobado claro, por la comprobado. OEA, también por esa auditoría que nos estaba, señalando Fabiola Gutiérrez, es decir, algo, hay irregularidades en la elección, hubo. Hay quienes pueden leer que por ese fraude electoral o por esas irregularidades el presidente debería renunciar. Lo que no, o por lo menos corresponde en un país democrático e institucional, es que las Fuerzas Armadas y la policía pidan renuncia a un presidente. Eso es lo que salta también la luz de alarma, prende la luz de alarma. Claro, pero el Más detalle allá que de dijo ella, que el pueblo lo pida. A mí me parece que no es menor, Por porque al supuesto final que no es sirviendo menor. a la sociedad. ¿Me explico? O sea, Por supuesto que sí, pero igual me da ruidito. Está bien, está bien. Y en definitiva, golpe de Estado sí, golpe de Estado no. No sé, no importa. Lo que Ahí está está. pasando es un horror en Bolivia. Esta sería la sucesora, Ella ¿no? es la que vemos, Ella es exactamente. exactamente. Yanine Áñez, exactamente. Tenemos Pará, en imagen. igual un detalle no menor y que también hizo de alguna manera crecer este globo que explotó este Sí. domingo es el referéndum en febrero de 2016. Claro, ¿no? claro, claro. No sé si lo dijo Fabiola. Sí, pero algo habló, sí. Evo Morales Sí, sí. buscó que la gente, ¿no? Que de alguna manera lo habilitara para un cuarto gente le dijo que gobierno no. y el 51% de los votos dijeron que no. Exactamente. Si recuerdan, la semana pasada estuvimos
estuvimos Y conversando después con a nivel Mauricio parlamentario Rabuffetti. lo aceptaron. ¿me Claro. explicó? Claro. O sea, ¿Te acordás la semana pasada que estuvimos hablando con Mauricio Rabuffetti, periodista de AFP, y él nos analizaba un poco lo que estaba sucediendo en Bolivia, y él lo que nos decía es que más allá de todo lo que está pasando actualmente, en realidad hablaba de Morales como un presidente que se estaba perpetuando en el poder porque ya había, digamos, violado la Constitución, porque no se podía tener, según la Constitución de Bolivia, más de 2 periodos de gobierno. Seguro. Y además, se le pide a la gente que decida, la gente dice que no, Y él sigue. y él sigue. Entonces, es todo complejo y a veces de afuera es difícil determinar qué es lo que sucede. Claro, ¿no? es el resultado de la sumatoria de varios años de, ¿no? Claro. De hechos que no y estaban nosotros correctos. vemos la última foto del álbum. Exacto. ¿Me explico? La Llegamos al final de la... Polaroid, claro. salió así, la vimos Vemos nosotros. la última. Claro, tal cual. Exactamente. Pero bueno, ¿qué va a ser?